Habiendo visto cómo es el cálculo de momentos de fuerzas respecto a un punto, hasta ahora en dos dimensiones, obviamente, bueno, ya nosotros hemos visto lo del equilibrio en tres dimensiones, ya estamos un poco más familiarizados con el manejo de fuerzas en tres dimensiones. Lo que quiero decir es que los momentos también se pueden presentar en sistemas de fuerzas de tres dimensiones, ¿vale? Vamos entonces a resolver un problema que incluye el cálculo de un momento de una fuerza en tres dimensiones. Entonces tenemos una placa como esta azul que vemos acá. Entonces decimos que una placa rectangular está apoyada por ménsulas en A y B. Entonces tenemos acá unos ángulos, ¿sí? Unas bisagras, no, unos ángulos, digamos. Y los puntos A y B que están apoyando esa mesita, digamos, esa placa rectangular en la pared, la mantienen horizontal, ¿vale? Y tenemos un alambre que va del punto C hasta el punto D. Ese punto D está justo encima de B, también en la pared. Nosotros sabemos que la tensión en el alambre es de 200 newtons. Entonces ya nos están dando la fuerza de 200 newtons en el alambre. Determine el momento con respecto a A de la fuerza ejercida por el alambre en el punto C. ¿Qué quiere decir? Entonces este alambre va a tener una fuerza, ¿sí?, tridimensional, que ya nos la dan la magnitud de 200 newtons, y se nos pide calcular el momento que hace esa fuerza respecto al punto A. Entonces el origen del momento es el punto A, ¿vale? Digamos, tenemos esta gráfica, digamos, un poco más, que esclarece un poco mejor, digamos, los ejes de coordenadas que nosotros escogemos. Y, X vendría aquí y tendríamos Z aquí. Tenemos el alambre, entonces tenemos ese alambre, vamos a tener una fuerza de 200 newtons tridimensional. Y nuestro brazo de palanca va a ser entonces desde el punto A, que es el origen, hasta el punto de aplicación de la fuerza, que es C. Entonces nuestra ecuación de momento para calcular esta fuerza vectorial sería de ese brazo de palanca, que sería de C respecto a A, ¿sí?, cruz F, ¿vale? Para esto tenemos que hacer el mismo procedimiento que hemos hecho para dos dimensiones, en cuanto a que tenemos que entonces averiguar cuánto sería vectorialmente esa fuerza, perdón, ese brazo de palanca R de C respecto a A, y tendríamos que averiguar vectorialmente cuánto es esa fuerza F vectorialmente. Esa fuerza R de C, perdón, ese brazo de palanca de R de C respecto a A, será entonces lo que yo me mueva de A hacia C, ¿vale? Lo mismo que que el problema anterior. Estoy moviéndome desde el origen, desde donde me están pidiendo el momento. Vea que el problema me dice con respecto a A, entonces el origen es A. El origen del momento es A. Una cosa es el origen del momento, otra cosa es el origen del sistema de coordenadas, ¿no? Acá el sistema de coordenadas lo hemos puesto acá en esta esquina O, pero me refiero al origen del momento es A. Entonces cuando nosotros hagamos ese brazo de palanca de C respecto a A, será entonces el origen, que es A, hacia el punto de aplicación de la fuerza, que es C, ¿vale? ¿Cómo sería eso? Entonces el brazo de palanca de C respecto a A, entonces de A yendo hacia C, ¿vale? Sería, acá cómo nos estamos moviendo, nos estamos moviendo 0.3 en X, ¿sí?, en Y, y nos estamos moviendo 0.08 en K. No hubo movimientos en J, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ese brazo de palanca sería simplemente C respecto a, sería 0.3 en I más 0.08 en K. ¿Ok? Vean que, bueno, ya tendríamos descifrado cuál sería el brazo de palanca de C respecto a. ¿Cómo sería esta fuerza F? Vean que esa fuerza F es tridimensional. ¿Ok? De nuestro tema de equilibrio en tres dimensiones, nosotros aprendimos a
sacar las componentes vectoriales de una fuerza con el método de los lambdas, ¿vale? Entonces sería necesario nosotros aplicar ese método para nosotros descomponer vectorialmente esa fuerza de 200 newtons. Lo hacemos igualito como como el método que aprendimos y utilizamos en los problemas de 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces tendríamos que sacar un lambda que sería de C a D, viendo la dirección del vector. Esto ya lo hemos hecho, entonces tendríamos que sacar un lambda de C a D para poder descomponer esa fuerza de 200 newtons. Entonces sacamos las distancias, igualito como lo hemos hecho en los problemas de 3 dimensiones, las distancias de C yendo hacia D. ¿Cuál es el cambio para la distancia en X? Miren que en X estamos yéndonos de C hacia D. Miren que acá de pronto omití lo de las coordenadas, pero vean que con el mismo dibujo nosotros podemos sacar esas distancias. ¿Cuál es la distancia de C yendo hacia D en X? De C yendo hacia D en X, el cambio es de paso de 0,3 hasta 0, ¿vale? Por lo tanto, mi cambio es de menos 0,3, ¿ok? 0,3 metros. ¿Cuál es mi cambio en Y? Mi distancia en Y. Paso de 0 hasta, miren que de esta a 0,24 metros arriba, entonces paso de 0 a 0,24 metros, por lo tanto mi cambio sería de 0,24 metros, ¿sí? Paso de 0 a 24, perdón, de 0 a 0,24, entonces mi cambio es de 0,24. De todas maneras ustedes ya saben hacer esto. Si hay confusiones, les sugeriría que sacara la coordenada de C y la coordenada de D y lo hiciéramos como lo hicimos en clase. De todas maneras, le debería dar estos mismos números. ¿Cuál sería la distancia en C? De C hacia D. La distancia en Z sería el cambio de C hasta D, sería entonces la suma, tendríamos esta distancia que sería de 0,24 más 0,08, eso me da 0,32, o sea, paso de 0,32 hasta 0,08, mi cambio fue de menos 0,32, ¿vale? Vean que yo me estoy volviendo más negativo, de C hacia D, ¿vale? Entonces mi cambio es de menos 0,32. Si yo saco entonces le hago un Pitágoras a eso, saco mi distancia D que sería 0,5, querría decir que de C a D en línea recta habría 0,5, saco los lambdas, ¿vale? Como lo hicimos en clase, me daría menos 0,6, más 0,48 y menos 0,64. Haciéndole la prueba de cada uno de esos al cuadrado, la sumatoria me da 1. Ven que acá yo tengo en Excel como las fórmulas que utilicé, si quedan dudas, ¿sí? Para el lambda X, para el lambda Y, para el lambda Z. De todas maneras ustedes ya deben saber eso. Sabiendo entonces que F es igual a 200 newtons, lo multiplico entonces por mi vector lambda, me quedaría que F es igual a menos 120 newtons, o sea, 200 por menos 0,6 en I, más 96 newtons en J, o sea, sería 0,48 por 200, menos 128, que sería menos 0,64 por 200 en K, ¿vale? Tendríamos entonces definido nuestro vector para la fuerza F, ¿sí? Por lo cual ya podríamos hacer la operación vectorial. Esta es la que definimos acá, R de C respecto a cruz F. Ya tenemos definido R, que es esto, y tendríamos definido F, que es esto, ¿vale? Hacemos nuestra operación vectorial, que sería 0.3 en I más 0.08 en K, producto cruz de menos 120 en I más 96 en J, menos 128 en K. Resolviendo esto de la forma que hemos explicado, bueno, hay algunos acá que se anulan, por ejemplo, I con I queda 0 y K cruz K queda 0. Hacemos los que se puedan, ¿sí? Con sus signos respectivos. Me daría al final que el momento está a menos 7.68 Nm en I, más 28.8 Nm en J, más 28.8 Nm en K.
¿vale? Así entonces se resolvería. Miren que entonces ese momento respecto a de esa fuerza sería una rotación que nos da en algún lugar en el espacio, ¿no? Tocaría, bueno, para saber la magnitud de este vector, pues ustedes ya saben cómo hacerlo. Sería sacarle el Pitágoras a esto. Sí, no lo he hecho, lo pueden hacer ustedes para, vamos a comprobarlo, pero digamos, así se haría entonces el problema, este problema de fuerzas, perdón, el cálculo de momentos respecto al punto en el espacio, en 3 dimensiones, ¿vale? Vamos a continuar luego con más problemas para ver más cosas respecto a esto. De todas maneras, el libro trae muchos problemas que ustedes pueden realizar eh, para poder pues comprender mejor el tema, ¿no? Y poder resolver el parcial de mejor manera.